es una persona que vino desde abajo, así como muchos de nosotros, y hoy día es un referente muy importante en el ámbito en el cual él se desempeña. Y a pesar de los años, continúa haciendo patria, porque eso es lo que queremos todos, que nuestros profesionales y por sobre todas las cosas quienes ocupan un cargo puedan hacer desde el lugar en donde están patria. Por eso ustedes están ahí como profesionales dentro del ámbito público, y cuando digo ámbito público me refiero también a personal de las Fuerzas Armadas y a los preciados camaradas de la Policía Nacional, y también los civiles, y también del ámbito privado, porque cada uno de nosotros debe hacer lo suyo para hacer patria. Y eso es lo que nosotros todos pretendemos de nuestras autoridades. Y el profesor David Galeano, a pesar de no estar en una institución así como algunos de nosotros, él sí hace patria y hace defensa nacional. Porque defensa nacional no solamente es empuñar armas y estar vigilantes por la frontera o dentro mismo del territorio nacional. No es solamente una responsabilidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Es una responsabilidad de todos nosotros. Todos los paraguayos debemos de hacer defensa nacional en el lugar en donde estemos. Y el profesor David Galeano hace defensa nacional defendiendo nuestra cultura, defendiendo una de las cosas más importantes tal vez de nuestro ser paraguayo, que es nuestro idioma guaraní, en donde el idioma guaraní tuvo en algún tiempo de la historia su persecución y hoy día retomando el brillo que verdaderamente tiene que tener. Entonces, profe, sin quitarte mucho tiempo, voy a permanecer un poco y escucharte como siempre es un gusto escuchar cada clase tuya. Llevo la palabra aquí con el teniente Julio, que es coordinador del programa. Nuevamente, bienvenido a tu casa, profe. Muchas gracias por siempre decir firme cuando te solicitamos puedas apoyarnos. Gracias, muy amable.